Trastornos del humor. Comenzamos este trabajo definiendo algunos conceptos principales. Trastorno se utiliza para señalar la presencia de un comportamiento o de un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica, que en la mayoría de los casos se acompaña de malestar o interfieren con la actividad del individuo. Humor se entiende a la disposición afectiva relativamente estable y persistente, equivalente al estado del ánimo, y como afecto es la manifestación visible y audible de las respuestas emocionales a los acontecimientos externos e internos. Se expresan con el tono de la voz, la vocalización, la selección de las palabras, los movimientos faciales y las posturas. Entonces, entendemos al trastorno del humor como la alteración fundamental del humor o de la afectividad, por lo general en el sentido de la depresión, acompañada o no de ansiedad o en el sentido de la euforia. Constituyen un grupo de enfermedades en las que se observan estados de ánimo persistentes que pueden durar semanas o meses, alterar notoriamente el funcionamiento habitual de las personas y tienden a presentarse de manera periódica o cíclica. Estos trastornos tienden a ser recurrentes y el inicio de cada episodio suele estar en relación con acontecimientos o situaciones estresantes. Los trastornos del humor afectivo se pueden presentar en todos los grupos de edad, aquellos que se presentan en la infancia y la adolescencia, que se consideran también de acuerdo a la siguiente clasificación. Los trastornos del humor se pueden clasificar en manía, ya sea una manía grave con síntomas psicóticos o manía leve, hipomanía, euforia, eutimia, distimia, depresión, depresión leve o moderada o aguda con síntomas psicóticos. Haciendo una pequeña introducción de la historia, podemos referirnos a la cultura griega clásica que explicaba todas las enfermedades y los cambios de temperamento o humor a partir de las influencias de 4 líquidos corporales, denominados humores: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Según esta teoría de los 4 humores, propuesta por Hipócrates, un exceso de sangre provocaba comportamientos hiperactivos, maníacos en la terminología actual, mientras que el exceso de bilis negra provocaba un comportamiento abatido, apático y un manifiesto sentimiento de tristeza. En la segunda mitad del siglo V a.C. aparece un conjunto de textos en el cual los médicos concebían la enfermedad como un desequilibrio de los humores. Hipócrates hablaba de la melancolía y la manía como una enfermedad de la bilis negra. En la actualidad, según el manual CIE-10, los trastornos del humor afectivos, que se comprenden desde el F30 al F39, según la clasificación, son episodio maníaco, hipomanía, manía sin síntomas psicóticos, manías con síntomas psicóticos, otros episodios maníacos y episodio maníaco sin especificación. A diferencia del DSM-4, donde la clasificación es la siguiente. Los trastornos del ánimo se clasifican en episodios afectivos, trastornos depresivos, trastornos bipolares, otros trastornos del estado del ánimo, especificaciones para describir el episodio más reciente y especificaciones que describen el curso de los episodios recidivantes. A continuación, desarrollaremos los 2 extremos de los trastornos del humor. Como habíamos hablado, la manía con síntomas psicóticos y el episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. La manía con síntomas psicóticos es el cuadro clínico de una forma de manía más grave que la descripta sin síntomas psicóticos. Incluye un humor predominantemente exaltado, expansivo, irritante o suspicaz de carácter claramente anormal para el individuo. El grado de aumento de la
estimación de sí mismo y las ideas de grandeza pueden desembocar en ideas delirantes, así como la irritabilidad y el recelo pueden dar paso a las ideas delirantes de persecución. Las dos formas de manía son en la mayoría de los casos episodios de un trastorno bipolar, de tipo 1 en la manía y de tipo 2 en la hipomanía. La rareza de los casos de manía unipolar sin depresión hace que el DSM-4 no se considere una categoría independiente y se incluya dentro del trastorno bipolar del tipo 1. Para el diagnóstico de la manía se deben cumplir los siguientes requisitos: un periodo delimitado y persistente de un estado de ánimo emocionalmente elevado, expansivo e irritable, por lo menos duración de una semana. Y además debe cumplir con 3 o más de los siguientes requisitos: autoestima exagerada o grandiosa, disminución de la necesidad de dormir, fuga de ideas, pasa rápidamente de un pensamiento a otro, el habla incoherente y desorganizada, logorrea, distrabilidad muy fácil, aumento de actividad dirigida hacia un objeto, ya sea social, laboral, escolar o sexual, implicación excesiva en actividades que le resultarán negativas sin que el sujeto lo reconozca. Ejemplo, regalar bienes, cosas o gastar dinero en juergas, compras excesivas. La alteración del estado del ánimo es lo suficientemente grave para alterar o deteriorar su desempeño laboral, o en actividades socialmente habituales, o su manera de relacionarse con los demás, y que dichos síntomas no son el resultado de una ingesta de sustancias. Si fuera necesario, las ideas delirantes y las alucinaciones pueden clasificarse de congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. Cuando nos referimos a no congruentes, decimos que incluyen las ideas delirantes y alucinaciones que se presentan con un estado de ánimo neutro. Por ejemplo, ideas de referencia sin sentimientos de culpabilidad o sin sentirse acusado, o voces alucinatorias sobre temas que no tienen un significado emocional especial. Incluye estupor maníaco. Ahora nos referiremos al episodio depresivo grave con síntomas psicóticos para concluir. Episodios depresivos graves que satisfacen las pautas establecidas en F32, que se refiere a episodios depresivos que deben durar al menos 2 semanas. Tiene una marcada pérdida de interés o de capacidad de disfrutar de las actividades que anteriormente eran placenteras. Pérdida marcada del apetito, del peso y de la libido, y en el cual están presentes, además, ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. Las ideas delirantes suelen incluir temas de pecado, de rutina o de catástrofes inminentes de lo que el enfermo se siente responsable. Las alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma de voces difamatorias o acusatorias, o de olores a podrido o a carne en descomposición. La inhibición psicomotriz grave puede progresar hasta el estupor. Las alucinaciones o ideas delirantes pueden especificarse como congruentes o no congruentes con el estado del ánimo. Este episodio depresivo incluye episodios aislados de depresión mayor con síntomas psicóticos, depresión psicótica, psicosis depresiva psicógena o psicosis depresiva reactiva. Así concluimos nuestra presentación, dejando el espacio abierto para un nuevo encuentro. Muchas gracias.